Bueno, la pregunta es, antes que nada, conocer su opinión sobre la aprobación de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, las circunstancias en las que se dio y pues qué es lo que va y la actuación del Ejecutivo en esta circunstancia. A ver, a mí me parece que hubiera sido suficiente para mantener los principios constitucionales, eliminar la inmunidad parlamentaria para delitos comunes respecto a los congresistas, es decir, que los congresistas no estén amparados, pues protegidos cuando cometen delitos comunes, sino simplemente para cumplir sus funciones, tener protección para que puedan fiscalizar bien. Entonces, hubiera sido un buen paso, equilibrado, pero el día de ayer han incluido el retiro de cierta protección legal a los magistrados del Tribunal Constitucional, para el mismo presidente de la República y para otros funcionarios. Eso me parece un poco peligroso, porque no te olvides que estamos en un país presidencialista, régimen constitucional presidencialista, y el presidente siempre requiere cierta protección para que pueda gobernar bien. Bueno, han metido también lo del presidente, que se le quite la inmunidad, repito, a los magistrados del Tribunal Constitucional, que es también súper peligroso, porque cualquier persona, grupo económico que quiera sacar provecho, que quiera presionarlos, les va a comenzar a iniciar juicios, y en fin, me parece que no ha estado bien estudiado el tema, han modificado como 4 artículos en una sesión repentina y me parece que eso va a traer ciertos inconvenientes y no van a surtir el efecto que debe surtir, que es que el Parlamento funcione mejor, porque lo fundamental era la situación parlamentaria. La población se quejaba mucho de que los parlamentarios no respondían ante los jueces, no iban a responder los delitos que cometían, no tanto para otras autoridades, el asunto era para los parlamentarios, y han incluido a otra gente. A mí no me parece, daría la impresión que ha habido ahí una pataleta de que, como si a los congresistas se le están pidiendo que se elimine la inmunidad, han arremetido contra otros funcionarios. No me parece una buena reacción del Congreso. No sé si esto va a servir para mejorar los poderes del Estado. De manera tal que yo creo que como falta una segunda votación en la próxima legislatura para que se pueda aprobar la ley, hay que madurar bien el tema, hay que hacer bien las cosas, no hay que responder con el hígado, hay que responder por los intereses del país, hay que ser técnico, sereno, responsable en las cosas que se tienen que hacer y en las leyes que se tienen que aprobar. De manera tal que, bueno, está bien eliminar la inmunidad contra los parlamentarios, pero en los otros casos a mí me parece que hay que reestudiar el asunto, ¿eh? Porque puede ocasionar más problemas que beneficios. Y en la segunda ley sí me parece positiva. Creo que va a ser mucho mejor que de la inmunidad parlamentaria o eliminación de la inmunidad también para otras autoridades, porque va a evitar que gente prontuariada, sentenciada, ingrese a ser alcalde, a ser gobernadores, a ser parlamentarios o a ser presidente de la República. Todo sentenciado no va a poder ingresar a elecciones populares, no se va a convertir en autoridad, de manera tal que si tiene gente que no tiene problemas, gente que no tiene delitos, procesos penales, que no tiene sentencias, ese es un gran paso adelante. Eso va a permitir que los candidatos que pongan o que presenten los partidos políticos para que se conviertan en los nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, nuevos parlamentarios, sean gente que no tiene ningún problema legal. Eso sí me parece que es mucho mejor esa ley que esta que han aprobado para la inmunidad. De manera tal que sí, eso a mí me convence mucho más. Nosotros hemos estado luchando respecto a esa ley, a la segunda ley de prohibir a los corruptos o a sentenciados que participen como candidatos desde el Congreso pasado. Pero como ahora se necesitaba hacer la reforma política y los órganos electorales también estaban pidiendo que se apruebe ciertas leyes, bueno, este Congreso las ha aprobado. Esa ley me convence mucho más que la otra ley de inmunidad parlamentaria o inmunidad también, que eliminan la inmunidad para otras autoridades que gobiernan nuestro país, que están pues en altos cargos en otras instituciones. Así que yo hago esa evaluación de lo que ha pasado ayer. La prohibición para que los sentenciados postulen me parece una muy buena ley, creo que es la mejor ley aprobada el día de ayer.
Entonces, sobre todo puntualmente en respecto a la materia de la primera norma de la que hablábamos, el tema de la inmunidad parlamentaria, ¿usted considera ahora que que nuestra constitución ahora es un poco menos presidencialista? Sí, a ver, lo que hace es debilitar la figura presidencial, ¿eh? En un país donde hay mucha mafia, donde hay mucha corrupción, donde los grupos económicos abusan, uy, van a estar pues en su garbanzal porque van a tener esta posibilidad de enjuiciar al presidente o ¿no? Presionarlo con algunas cosas. No, yo no diría que no solamente que es menos presidencialista, sino que se ha debilitado las instituciones. A mí tengo esa sensación. En materia de justicia, de los derechos constitucionales, el Tribunal Constitucional que se tiene que enfrentar, por ejemplo, mira, en el Tribunal Constitucional hay como 6, 7 juicios que los grupos económicos están tratando de no pagar los impuestos, de sacar provecho económico, y está en manos de magistrados. Si le quitas protección a esos magistrados para que resuelva bien, esos grupos económicos van a deshacerlos, van a aprovechar el pánico para poder presionar y para que resuelvan sus juicios a favor de ellos en pedidos absolutamente improcedentes. Hay universidades usureras que tienen sus casos ahí, la Telefónica ahí tiene su caso que debe 4.000 millones de soles, bancos, mineras. Entonces, si le quitas la protección a esos magistrados, los arruinas y de paso lo estás arruinando al Perú. Entonces yo creo que eso hay que repensarlo, no creo que solamente sea que es menos presidencialista, sino que han debilitado la institución, que es lo más grave, no solamente la institución del presidente, sino, digamos, la protección que deben tener algunas otras instituciones para aplicar la ley, para que realmente haya un Estado de Derecho, y ponen en manos de posibles mafiosos, corruptos, su situación. No creo que haya sido una buena reacción del Congreso el Ahora día de hablemos de ayer. la Eso hay reacción del que... Ejecutivo también. Ya ha salido a hablar el presidente, ha dicho textualmente, han cometido de contrabando artículos que invalidan el concepto de la bicameralidad. ¿Qué opina de eso? También ha hablado el ministro de Justicia, que dice que pueden observar esta norma. ¿Eso es posible? Yo en parte coincido, creo que sí se ha metido... eh, a mí me parece que en política no se puede hacer algo. Si sale la ciudadanía, si salen los mismos grupos políticos, porque ayer los mismos grupos parlamentarios, incluso yo con mi partido y algunos dirigentes pedimos que de todas maneras aprueban la eliminación de la inmunidad parlamentaria, no otra cosa. Y les haces el pedido y meten otras cosas en contra de otras autoridades, no me parece pues una reacción responsable, no me parece una reacción positiva. Hay que pensar siempre en el Perú, no hay que pensar en la coyuntura, no hay que pensar en los enojos o en las contradicciones con las actuales autoridades, sino hay que pensar en las instituciones. Entonces, sí, yo coincido en parte que ahí ha habido algunos artículos que se han metido a última hora, no bien estudiados. No están, porque eso tiene que requerir un estudio bien minucioso, con tiempo, con especialistas, para que el Perú pueda tener buenas leyes que puedan servir al país. Repito, esa me parece una ley muy controvertida, esto de la eliminación para otras autoridades sobre la inmunidad. Pero, insisto, la segunda ley me parece que sí es buena y que de lejos se la lleva a la primera ley aprobada en el Congreso. Y congresista, aprovechando que se encuentra en un enlace con nosotros, me gustaría preguntarle si tiene alguna opinión sobre el reportaje que salió anoche en Panorama sobre su ex asesora Vanessa González, quien habría cobrado pues sin estar contratada en el Congreso. Tengo entendido es que la señora congresista desdobló el sueldo para 2 personas. Tengo entendido también, porque me han enseñado los documentos, que el Congreso estaba facultando, estaba autorizando desdoblar un sueldo para 2 personas. Creo que eso no aparece en el reportaje. Eran personas que trabajaban ahí en el despacho de la señora Paredes, que era congresista de Arequipa, y desdoblaron el sueldo, ¿no? En base a esa autorización que les había dado el Congreso, lo cual al parecer no se dice en el reportaje. Pero al fin y al cabo cada uno responde pues por sus hechos. Vanessa me ayudó cuando era parlamentario.
después le agradecí, ya se disolvió el Congreso, disolución que yo la pedí, fui el primer parlamentario que pedí la disolución del Congreso corrupto anterior y me enfrenté a las mafias. Pero bueno, les agradecí a todo mi personal que ha actuado muy bien y valientemente, que me acompañó en esa lucha contra las mafias, y cada uno hizo su vida. De manera que Vanessa seguramente ya es mayor de edad, es una profesional, tendrá que responder, pero entiendo que ese desdoblamiento la hizo la parlamentaria y entiendo que hubo autorización del Congreso, que después la retiró, pero que hubo autorización del Congreso. Entonces, para hacer los reportajes es bueno decir todo, 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 porque si no, estamos diciendo medias verdades y no estamos diciendo la verdad a la población. Finalmente, de cara al 2021, ¿cómo se presenta? Usted siempre es voceado como un precandidato en Acción Popular. ¿Es esto se concretará? ¿Cómo ha avanzado esa situación dentro del partido? Estamos trabajando con un sector del partido, con militantes de todas las regiones. Me están pidiendo que me presente como precandidato para ser candidato a la presidencia por mi partido. Hay mucha consideración, no solamente en los militantes, sino en todo el pueblo del Perú. Yo he recorrido 2 veces mi país antes de la pandemia y el cariño, el afecto, la consideración, lo que han valorado de mi trabajo, de enfrentarme solo a las mafias, sin ni siquiera respaldo de quienes me acompañaban en la bancada en esa oportunidad, es valorado mucho. Para enfrentarse a las mafias hay que tener los pantalones bien puestos, ¿no? Para enfrentarse a la mafia no es como comerse un pan, es bien difícil, y nosotros lo hicimos, a pesar de que estos mafiosos miserables, cobardes, han utilizado todo, hasta difamaciones. Pero aquí estamos parados, conscientes de que así es la política en el Perú y hay que seguir adelante, y en efecto estamos preparándonos para la precandidatura, y si Dios quiere, el pueblo del Perú así lo decide, y en primer lugar mi partido. Ahí estaremos valientemente, como nos han visto en el Congreso, con convicción, con lucha a favor del pueblo, siendo los que representan al Partido de Acción Popular a la presidencia del 2020. Para finalizar, brevemente, un mensaje hacia los emprendedores que los están viendo a través de Pyme TV. No, yo quiero saludar antes que a los emprendedores que hacen un brillante trabajo, también a los profesores. Hoy día es Día del Profesor, pero los emprendedores son también profesores, pues, ¿no? De la vida, que enseñan cómo salir adelante a través de la empresa con las dificultades económicas que tenemos, ¿no? Los profesores hoy día cumplen un día, el Día del Profesor. Mi saludo a ellos, pero también a los emprendedores que hacen un brillante trabajo. Yo soy puneño y cada vez que voy a mi tierra veo cómo la gente, ¿no? Realiza su comercio, son microempresarios, son emprendedores, y a pesar de las dificultades se levantan 4 de la mañana, están trabajando y llevan adelante su actividad en una serie de materias. Llego a Juliaca y veo cómo los empresarios ya tienen sus propias marcas de zapatos, de pantalones, de chompas, hacen de todo, hacen maravillas en base a su emprendimiento, a su inteligencia, a su empeño. No tienen protección como las grandes empresas lo tienen, que no pagan ni siquiera impuestos, privilegios que tienen por ley. A ellos no, a pesar que no tienen ningún privilegio, no tienen nada, salen adelante, contribuyen con la economía, mueven la economía del Perú, dan trabajo, a veces con dificultades, obviamente, pero que realizan una gran labor, no solamente en los grandes emporios comerciales de las grandes ciudades, sino en cada lugar. Los emprendedores, las pymes, las micro y pequeñas empresas hacen un brillante trabajo y sobre todo dan empleo a los peruanos, ¿no? De tal manera que yo valoro mucho eso y creo que se requiere y es necesario enviarles un cordial saludo a través de tu medio de comunicación. Muchísimas gracias, excongresista. No, muchas gracias a ti y un saludo para todos. Listo. Él fue el excongresista Johnny Lescano.